The Witch es una película que se estrenó en 2015 y fue producida por A24, reconocida por escoger historias diferentes y que representan el horror en su máximo esplendor. Esta historia en particular toma lugar en Nueva Inglaterra, está ambientada en 1630 y está basada en el folclore puritano de la época, y desde esa perspectiva se construye la película, que narra una historia de corrupción, pecado, odio y oscuridad. En este análisis me enfocaré en desglosar las capas de esta historia. Comencemos con el video. Podríamos decir que esta historia es la de una niña que es corrompida por el pecado, la de una niña que pierde su inocencia por haberse alejado del camino de Dios, o bien podría decirse por haberse alejado del viejo mundo, que abandonó con su familia cuando dejó Nueva Inglaterra, cuando dejó la civilización. Sin embargo, creo que esta historia va más allá de la propia protagonista. Repasaremos las capas y la verdadera intención de esta historia, aunque empecemos por analizar el conflicto que presenta nuestra protagonista, pues tiene como eje esa lucha interna que ella tiene sobre sus deseos de estar con su familia y sus deseos de volver a casa, de volver a su hogar. Robert Eggers, director de la película, manifestó en varias oportunidades que su intención no era hacer pasar a Thomasin como una mujer malvada, sino que quería mostrar esa cultura, ese folclore de las historias de la época, particularmente del puritanismo, a través de sus ojos. Quería mostrar cómo poco a poco iba perdiendo el control hasta finalmente perderlo todo, su hogar, su familia e incluso a ella misma. Pero antes de continuar con la trama y los personajes, creo que deberíamos hablar del puritanismo para poder entender la intención detrás de la construcción de los arcos narrativos de los personajes. En el año en el que está ambientada la película, 1630, se encontraba en auge el puritanismo en Estados Unidos, particularmente en Nueva Inglaterra. Esta doctrina del cristianismo tiene como propósito reformar a la Iglesia, puesto que consideraban que la única cabeza válida de la Iglesia era Cristo y no los monarcas. Se enfocaban en vivir sus vidas como la Biblia les indicaba, retomando la pureza moral de las creencias. El padre de Thomasin, William, es la viva imagen del puritanismo, un hombre aparentemente puro de corazón y de mente que busca vivir su vida de acuerdo con sus creencias, sin importar lo que la sociedad piense sobre ello. Así es como abandona esa sociedad, abandona la civilización para vivir con sus propias reglas alejado del resto, pero manteniendo su orgullo intacto. Thomasin es diferente al resto de su familia porque piensa diferente a ellos. Es la única de los hermanos que recuerda su antiguo hogar, que recuerda cómo era su vida allá, y también es la única que considera estúpida la decisión de marcharse que tomó su padre, aunque no lo cuestiona porque eso iría en contra de las tradiciones con las que fue criada. Ella siente remordimiento por dejar atrás la vida que llevaban, lo que demuestra que es capaz de cuestionar sus creencias, pues a pesar de que su padre les dijo que era la voluntad de Dios, ella no le creyó del todo ese argumento, y por eso su primera escena es ella rezándole a Dios para que su fe sea restaurada. Así que con esto nos damos cuenta de varias cosas. La primera es que el centro del puritanismo es la Biblia y el hombre, y la segunda cosa es que Thomasin se convertirá en un blanco fácil para el diablo, puesto que ella carece de fe y es diferente a sus hermanos. Ella se cuestiona las cosas y además es mujer. Recordemos que muchas de estas creencias son misóginas, y podemos evidenciar esto en la manera en la que reacciona su familia frente a los acontecimientos extraños que suceden desde que llegaron al bosque. Básicamente la culpan a Thomasin sin ninguna explicación lógica, cuando ella es en parte inocente y en parte no, ya que las creencias puritanas tienen como base la idea de que todos somos pecadores y nacimos siendo pecadores, por lo que Thomasin tenía todo en su contra y estaba sentenciada a convertirse en bruja desde que llegó a ese lugar, puesto que esa era la voluntad de Dios o del diablo, ya que al final de la película sabemos que en realidad lo que él hizo fue responderle las plegarias que Thomasin realizó al principio cuando llegó a ese oscuro lugar. Simplemente le dio lo que su corazón más deseaba, que era una vida deliciosa y una que ella se merecía. Podemos ver que hay 7 integrantes en esta familia y cada uno representa un pecado capital en específico. Caleb siente deseos sexuales hacia su hermana a lo largo de la historia. Él vendría siendo la lujuria. William es orgulloso y testarudo, condenó a su familia y se negó a pedir ayuda cuando la necesitaban, por demostrar que tenía razón. Él es la soberbia y está representado a la perfección en un plano en el que se puede apreciar una visión del cuadro de la última cena, y en este caso William vendría siendo Jesús. Thomasin está resentida con su padre por haber hecho que dejaran su hogar, pero además tiene rabia por llevar sobre sus hombros la carga del hogar, por lo que en realidad odia las creencias y tradiciones que le impusieron desde niña.
Además, otra evidencia de que está enojada con esas creencias es cuando ella le dice a Mercy, su hermana, que firmó el libro del diablo y que danzó con él toda la noche, por lo que se burla en cierta manera de lo que predica su padre, aunque no se sienta capaz de cuestionarlo porque es inapropiado y estaría yendo en contra del patriarcado. Su madre Catherine siente envidia hacia su propia hija, primero porque se está convirtiendo en una mujer hermosa, más hermosa que ella, y segundo porque su padre la quiere mucho, por lo que siente que está compitiendo con ella, sabiendo que son amores completamente diferentes, pero bueno, así es la señora. Creo que Mercy es la avaricia porque se deja seducir por lo que le dice el chivo Black Phillip, que termina siendo el diablo, así que creo que ella se dejó sobornar de cierta manera, aunque Thomasin también puede representar a la avaricia y Mercy a la ira, ya que la primera se deja al final seducir por el diablo y elige firmar su libro, y la más pequeña odiaba a su hermana y no le hacía caso en nada. Sin embargo, creo que el orden es el que dije primero porque Thomasin más adelante tiene una discusión con su padre y le deja saber todo lo que siente y le hace saber lo hipócrita que es mintiéndole a su madre y dejando que ella, su hija, tome el golpe porque es un cobarde. Ahí demostró esa rabia que sentía por dentro. Jonás, el gemelo de Mercy, representa la pereza, puesto que es un holgazán que nunca hacía lo que le pedían y no cumplía con ninguna de sus labores que debía hacer en la casa. Siempre tenía que hacerlo todo Thomasin o Mercy. Ahora por último está el bebé Sam, que, aunque no lo conocimos mucho, termina siendo devorado y machacado por una bruja del bosque, así que él es la gula porque representa ese pecado del exceso. Cabe destacar que el nombre de Thomasin significa gemelo u opuesto, así que considero que el nombre es una correcta representación de Thomasin en la historia, pues trata sobre el encuentro de la protagonista con su lado más oscuro. Además, todos los acontecimientos de la película llevan a que Thomasin tome la decisión de darle su alma al diablo, porque sí fue una lección, aunque no lo crean, ella eligió firmar su nombre en el libro de la bestia y escogió no ir de vuelta a la aldea. A pesar de ser forzada a matar a sus padres y a perder su hogar, ella ahora era libre y podía vivir de acuerdo a sus propias reglas. Además, hay que aclarar que la sociedad de la época trataba a la mujer que no quería ser sumisa y que no quería obedecer ciegamente los mandatos de los hombres de una manera cruel. Y sí, a esas mujeres se les acusaba de ser brujas. Incluso hoy se podría hacer una analogía interesante con esta película y el patriarcado. Pero nos desviaríamos del propósito de este análisis, que es centrarnos en la historia de la bruja. Seguro muchos habremos escuchado hablar sobre las brujas de Salem y la cacería que sufrieron a partir de 1690. El punto es que en la película hay una referencia de esto a través del cultivo de maíz que intenta sembrar William, pero que termina siendo infectado por un hongo alucinógeno llamado ergut fungus. Sin embargo, este hongo afecta más que todo al centeno y al trigo, así que no tenía sentido colocarlo en el maíz, pero a pesar de esto creo que la intención detrás era mostrar la incompetencia de William al cazar y sembrar, pero también para hacer una referencia a esa época de caza contra las brujas, debido a que una de las teorías que tienen muchos historiadores es que este hongo alucinógeno causó una histeria colectiva en la región, lo que hacía que alucinaran con las brujas, y por eso este hongo era asociado con ellas. Así que creo que se refería a eso. Pero déjame saber en los comentarios lo que piensas. Hay muchos incluso que creen que esta familia puritana se lo imaginó todo debido a este hongo, pero sobre eso no estoy segura, aunque espero leer tu opinión. Otro detalle importante de la película sucede un poco antes de la muerte de Caleb, cuando él muerde la manzana podrida, o podría entenderse como la manzana de la discordia, del pecado, pues al final lo que lo terminó matando fueron sus deseos pecaminosos por su hermana. Recordemos que estamos viendo esta historia desde la perspectiva puritana y por eso los pecados los terminan condenando, por eso cada personaje representa un pecado. Pero ¿por qué Thomasin termina siendo escogida por el diablo? Pues la respuesta ya la dimos antes en el video. Ella era impura de corazón porque pensaba por sí misma y porque tenía su fe quebrantada. Eso la hacía un blanco fácil para ser escogida por el diablo, aunque al final ella tomó la decisión de firmar el libro de la bestia, de matar a su madre en defensa propia y de aceptar las tentaciones que Satanás le ofrecía, porque al fin y al cabo satisfacían los deseos más oscuros de su corazón. A lo largo de la película hay muchas referencias a los hermanos Grimm, con Blancanieves, Caperucita Roja y Hansel y Gretel, pero esencialmente la historia es en sí misma un producto del folclore, pues contiene enseñanzas aterradoras que obligarán a los niños a entender que no pueden hablar con extraños, que no pueden deambular por el bosque solos, que no pueden faltarle el respeto a sus padres y por último que no pueden desafiar a Dios. La Bruja es un homenaje al folclore, una historia para aterrar a adultos y niños por igual, porque a partir del suspenso logra perturbarte y horrorizarte con los sucesos absurdos que viven los personajes. La Bruja es un cuento de hadas como los de antes, y una mentira que aplaca las tentaciones que susurra la oscuridad, pero nos deja pensando quién es el mentiroso, y lo somos todos. La escena final de la historia ilustra toda la película de manera perfecta, pues la sangre, el asesinato y la desnudez son protagonistas y elementos encarnados del pecado, como lo es la mujer que busca su liberación.
Las 7 brujas nos recuerdan nuevamente a los pecados mortales y ascienden hacia la oscuridad, mientras le rezan a la oscuridad misma. Esta historia es la de los pecadores, los imperfectos y los fracasados. Esta historia es deliciosa y es la mejor en capturar la belleza de la oscuridad. Si el video te gustó, por favor suscríbete y dale me gusta. Compártelo con tus amigos y como siempre, gracias por llegar hasta el final.